No. Bueno, estaba aquí en la parte de los ejercicios. Ejercicios. Para cada ejercicio debe presentar una captura demostrando el uso de los instrumentos de medición. Para el siguiente circuito encuentre lo siguiente con medidores de punta. Entonces hacen el circuito, igual acá ponen en la ventana de multisim ejercicio 1, después de los dos ejemplos, ¿verdad? Un voltaje en R5 con los medidores de punto, ¿verdad? En este caso. Y llenan la tablita. Después simula el siguiente circuito y con el osciloscopio determine lo siguiente tomando R5 como la salida. Entonces aquí va a ser la salida en este resistor, hacen el circuito y miden. Miden todos los parámetros que dice en la lista ahí y en la tabla. Después dice resuelve el ejercicio 1 utilizando el análisis en DC Operation Point. Solamente colocar la captura del resultado de la tabla brindada por el análisis DC Operation Point. Esto me faltó explicarlos. Ok, miren, DC Operation Point. Aquí está. Aquí está, procedimiento para el DC Operation Point. Entonces dice, para utilizar la herramienta DC Operation Point, entramos al menú principal de análisis. Eso lo debería de hacer ya que son elementos nuevos. Bueno, para hacer lo de Operation Point, ok. Vamos aquí en Simulate, Análisis en Simulation, y aquí está DC Operation Point. Entonces lo que vamos a hacer es colocar aquí las variables que queremos que el DC Operation Point nos tire. Por ejemplo, vamos a ver. Ahí sacamos la ventana, dice en la columna izquierda se le presentan todas las variables posibles que se pueden medir en su circuito. Y con el botón donde dice Add, selecciona las variables que desean medir. Entonces seleccionamos las variables aquí que deseamos medir, por ejemplo, acá. Eso sí que lo mejor es, lo mejor antes de hacer el DC Operation Point es colocarle nombre a los nodos. Por ejemplo, si le coloco un nombre, nodo B1. Este nodo B2. El espacio no puedo poner espacio. Que lo muestre, ¿verdad? Show. Que muestre el nombre del nodo. Y nodo, este nodo de acá. Nodo B3. Ahí. Ahora sí ya puedo hacer aquí en DC Operation Point. Por ejemplo, quiero el voltaje en el nodo B1. Aquí está. Nodo B1. Lo agrego. Quiero el voltaje en el nodo B3. Lo puedo agregar. En el nodo B2 también quiero ahí. Quiero potencia en el diodo 3, potencia en el diodo 4, potencia en R3. Quiero la potencia en R3. Quiero la potencia en R4 también. Quiero la corriente que va por R3 y quiero la corriente que va por R4. Ahí. Y le doy Run. Y me muestra esta tablita. ¿Ve? Esta es la tablita que ustedes van a colocar en la captura ahí. Dice Design, dice Operation Point Analysis. Entonces aquí me muestra los voltajes. Entonces si se fijan aquí este nodo debería estar a 100 voltios. Va nodo V1, ahí está los 100 voltios. Nodo V2 sería este de acá. Dice 4.0 voltios, que es el voltaje de acá al tierra, ¿verdad? El nodo B3, 99 puntos, bueno, casi los 100 voltios, ¿verdad? Si recuerdan, les había dicho que como aquí este diodo se polariza inversamente, entonces
No hay corriente y este voltaje acá prácticamente es el mismo acá y el mismo acá en el voltaje de LED2. Después la corriente en IR3, que sería la corriente que pasa por esta, dice es 14 miliamperios. Entonces la corriente de la potencia disipada en el resistor 3 es de 1.35 watts y R4 es prácticamente cero en la corriente de esta rama. 32 nanoamperios, eso es prácticamente cero, ¿verdad? Y esto es pico watts, también cero. Bueno, así funciona el DC Analysis Point, es que se llama, ¿verdad? DC Operating Point, perdón. Entonces dice, resuelve el ejercicio 1 utilizando el análisis en DC Operation Point. Entonces, no, aquí no es necesario que lo van a hacer el circuito, ¿verdad? En este caso, solo muestran la captura de la tabla que les aparece ahí al momento de hacer el DC Operation Point. Después, unas aclaraciones. En este informe debe incluir solamente, esto no, recuerdan que les había dicho, ¿verdad? Que esto no, resumen no, palabras clave tampoco. Esto sí, introducción sí. Esta introducción la hacen ustedes, no la vayan a copiar de aquí de la guía. Los objetivos también los hacen ustedes, no la vayan a copiar de aquí de la guía. Los pueden parafrasear si quieren. Materiales y equipo, esto tampoco, porque aquí no utilizamos prácticamente nada, solo es como que estamos en multisim. El procedimiento, aquí sí, ¿verdad? Esto sí, importante. Recuerden que esto es lo que vale más de todo el informe. Se verificará que no utilicen capturas de la guía, obviamente utilicen las capturas del archivo de multisim que me van a enviar. Se deben presentar las capturas necesarias de los instrumentos virtuales, del simulador, multímetro, osciloscopio, puntos de prueba, etc. Después dice cada ejercicio debe ser diferenciado haciendo uso de subtítulos según el informe formato IE. Esto es los títulos de las imágenes, ¿verdad? Ahí está en el formato IE cómo aplicar títulos a las imágenes. Todas las figuras y tablas deben ser tituladas según el formato IE. Esto también ahí está como poner título a figuras y tablas, ¿verdad? Las referencias, igual utilizando el formato IE. Bueno, eso sería todo para el primer informe. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo sería la entrega de este informe? Ok, miren, con las fechas lo vamos a correr todo una fecha. Entonces, porque no tuvimos la práctica la semana pasada, ¿verdad? Entonces, la práctica que tocaba hoy era la primera, ¿verdad? De que ya empezamos con los diodos. Entonces, el informe de hoy quedaría para el 23, si no me equivoco. Está en el campus. Vamos a verlo aquí. Acá. Vamos a revisar las fechas para que no haya ninguna duda. Formación general, fecha de realización. Ok. Entonces, prácticamente esta es la de esta semana, ¿verdad? Entonces, la práctica quedaría para el 24 de octubre. 24. Sí, aquí está el domingo 24, hoy es sábado 16. Entonces, tienen bastante tiempo, ¿verdad? Domingo 24 de octubre sería la entrega de la práctica 1. Esta introducción a multisim. Después, la práctica 1, de la práctica 2 de los diodos, características de diodo de juntura, la vamos a tener. Esa sí la vamos a tener el jueves 21 de octubre. O sea, esta práctica la tenemos el jueves 21 y la entregan el 31 de octubre. Igual, la 3 la tenemos, la práctica 3
la tenemos el jueves 28 y la entregan el domingo 7. Así, solo corremos una fecha más. ¿Otra pregunta? Van a quedar algunos ejemplos en la en el campus. O sea, esto yo lo subo, pues, la guía. ¿Dónde está la guía? Esta guía yo se la subo al campus. Ajá. En este momento, ahorita se la voy a subir. Ah, y ya saben qué más. El video de la práctica, ese lo subo al canal de YouTube también. Entonces ahí lo pueden ver. Esto ustedes lo van a tener porque lo voy a subir al campus, este PDF. Igual el video de la práctica, ¿verdad? Bueno, En el, otra en el, pregunta. proce- en el procedimiento se deben de realizar los ejemplos y los ejercicios, ¿verdad? Sí, solo este ejemplo no. Aquí decía uno que no. Este no. Este es muy sencillo. Además no tiene la tablita para colocar los datos. Aquí Solo no. 2 entonces al final, ¿verdad? Sí, este Tendríamos. no. Los que tienen la tablita, sí. Este sí. Este ejemplo sí, porque aquí está su tablita, lo hacen. Y este ejemplo también, el 1.3. ¿Dónde está la tablita? Aquí está la tablita. Y los ejercicios. Ah, perdón, este ejemplo también. El ejemplo 1.4. ¿Dónde está la tablita? Ah, no, este no entonces. A ver, ejemplo, simule, obtengan el voltaje corriente. No, perdón, este sí, porque solo es de colocar esta tablita acá. Esta tablita ustedes la hacen porque es la de DC Operation Point. Este sí también. Entonces el único que no hacen es el primero. Este no lo hacen. Este ejemplo sí lo hacen. Aquí está la tablita, la ponen en el informe y se recuerdan el ángulo, ¿verdad? Con el cálculo. Punto 3 sí, entonces, doctor. Sí, ok, este no, el 1.1 no. El 1.2 sí. El 1.3 también y el 1.4 también. Aunque este no tiene tablita porque ustedes la ponen acá, solo ponen la captura de este, el DC Operation Point. Porque esto se hace con esta función de multisim. Y después los ejercicios. Todos los ejercicios, el 1, el 2, el 3. Y eso es todo. Prácticamente serían 3 ejercicios más 1, 2, 3. 3 ejemplos y 3 ejercicios. Son 6 circuitos. Bueno, estamos claros. ¿Tienen otra duda? Bueno, pues nos miramos el jueves, el próximo jueves, jueves 21. Ahí les aviso por el WhatsApp cualquier cosa, ¿verdad? Igual si tienen una duda, pregunten por el WhatsApp. Ahí les contesto. Gracias, instructor. A la orden. Ahí nos Gracias, doctor. miramos. Listo. Pasen buena noche. Vemos.